Buenos días a todos, los compañeros, la profesora doctora María González y en verdad todos los participantes de este programa doctoral en Ciencias de la Educación de la Universidad Experimental Francisco de Miranda. Mi nombre es Carlos Méndez. Yo les voy a hablar hoy algo sobre mi proyecto de tesis doctoral en esta universidad que se denomina Constructos teóricos sobre la integración de las inteligencias múltiples en la evaluación del proceso de enseñanza en matemáticas de educación media general. Se corresponde con el nodo de investigación, en un nodo integrador, pedagogía, educación y currículo, y en la macrocategoría de investigación, teorías pedagógicas, currículo y praxis educativa. Continuamos entonces con la fase 1 del planteamiento, que corresponde al planteamiento del problema. Esta fase nos vamos a hablar algo sobre el tópico de investigación desde un nivel macro hasta un nivel micro. Sabemos que la educación, los problemas educativos se suceden de acuerdo al entorno, ese entorno global que rige las sociedades. El desarrollo entonces de esta disertación de tesis doctoral está estructurado, por supuesto, en estas tres fases. La primera fase se corresponde con el planteamiento del problema, la transformación social, mundial, regional y local requiere de la intervención del sistema educativo. El ámbito educativo ha experimentado cambios donde, donde esa transformación significativa está marcada además por la incorporación de metodologías y estrategias donde son los profesores, especialmente los de matemáticas, en este caso, que se están preocupados en el uso de herramientas de aprendizaje o de enseñanza de matemáticas. De este modo, el docente debe integrar las emociones, los afectos en el contexto y la influencia de factores externos para enriquecer la práctica pedagógica en matemáticas. Esto tiene una finalidad que es desmontar la fobia, los miedos y las concepciones erróneas que muchos estudiantes desarrollan y a menudo influyen en esas decisiones clave que el estudiante de educación media general tiene al final, que es la decisión de una carrera universitaria. Ya sabemos que esas teorías que el docente gestiona en clase para lograr la evaluación de esa enseñanza son las teorías conductista, conductivista, aprendizaje social, experiencial, significativo, inteligencia múltiple, entre otros, ¿verdad? Y sabemos que esa didáctica está centrada como dice Chung, es en integrar esos afectos y emociones para lograr lo que es el aprendizaje para las actividades de la vida cotidiana del estudiante. Entonces, es evidente que los profesores de matemáticas en sus prácticas diarias de enseñanza suelen adaptar teorías de aprendizaje que no están personalizadas, priorizando así el cumplimiento de los logros curriculares con un determinado grupo de estudiantes. En eso tenemos al respecto la opinión de Lizarazo, que el proceso debe ser planificado, es decir, la construcción del conocimiento de ese proceso de evaluación, del proceso de enseñanza, debe ser planificado por los docentes con el propósito de garantizar que los estudiantes asimilen el saber de una manera óptima. Además de estas teorías propuestas por Chung, también tenemos a Gardner, mediante las inteligencias múltiples, que él nos habla de 8 tipos, nos señala 8 tipos de inteligencia que pueden servir para llevar a cabo ese proceso de enseñanza. Al respecto, Vinuesa y otros plantean que cada eslabón considerado por Gardner engloba cada una de una serie de habilidades que a pesar de involucrar la capacidad de pensamiento abstracto, las inteligencias múltiples, por ejemplo la lógica matemática,
ve un gran aliado en los procesos didácticos mediante la experiencia concreta, la observación y procesamiento, la conceptualización y generación y por último la aplicación para cambiar de forma creativa ese tipo de enseñanza que el docente percibe. El entorno educativo venezolano, la educación de la evaluación del proceso de enseñanza en matemáticas ha sido un gran tema de interés para muchos investigadores que, que se han preocupado por este tipo de actividades. Y en concreto la evaluación de la enseñanza de matemáticas es un campo conceptual de estudio y de debate. Prueba de todo esto son en los espacios que ha alcanzado la política educativa regional, nacional e internacional, como las publicaciones de libros, artículos, orientaciones pedagógicas, entre otros, que constituyen un aporte más a la reflexión en torno a la evaluación del aprendizaje en matemáticas como debate temático. Entonces, en este sentido, el sistema educativo promueve la formación de individuos en serie que deben ajustarse a un currículo, normas, tiempos y evaluaciones, ¿verdad? Esta práctica limita el desarrollo de competencias y habilidades individuales, lo que resulta en que la mayoría del profesorado o los docentes no incorpore ese tipo de metodologías innovadoras en su clase, ya que son patrones, por ejemplo, un examen, a todo se evalúa con un instrumento estandarizado y entonces no se toma en cuenta el desarrollo, ¿verdad? De, como dice Gardner, de las inteligencias múltiples, que es biopsicológica, una forma biopsicológica de procesar información para resolver problemas. Y entre eso también se incorpora las opiniones de los otros investigadores ya nombrados que han hecho ya trabajos en con las inteligencias múltiples. Al respecto, tenemos las observaciones de varios investigadores en la evaluación del proceso de matemática y generalmente eso lo que tratan es de diversificar estrategias que permitan al estudiante los logros académicos. Entonces, de acuerdo a todo esto, en buscar una estrategia o una metodología multifacética, se proponen los siguientes objetivos de investigación. El propósito general, generar un constructo teórico sobre la integración de las inteligencias múltiples en la evaluación del proceso de enseñanza de matemáticas en educación media general. Los propósitos específicos, el primero, develar los procesos pedagógicos empleados por los docentes en relación con la teoría de las inteligencias múltiples y su aplicación en el contexto de la evaluación del proceso de enseñanza de matemáticas en educación media general en Venezuela. La tercera, explorar cómo los docentes de matemáticas implementan las inteligencias múltiples dentro del contexto de la evaluación del proceso de enseñanza en educación media general en Venezuela. El tercero, diseñar desde la perspectiva docente referentes teóricos que promueven la innovación pedagógica en el aula, enfocándose en la aplicación de las inteligencias múltiples para la evaluación del proceso de enseñanza de matemáticas en educación media general. La segunda fase es referida al marco referencial. Con respecto al estado de arte, encontramos numerosas investigaciones del uso de las inteligencias múltiples aplicados a los procesos de evaluación de matemáticas, por ejemplo, la evaluación del proceso de aprendizaje. Quintana, Suescún, Hernández y Riveros está enfocada en la evaluación de esos procesos de aprendizaje y otros están relacionados estudios de las inteligencias múltiples que se han aplicado en diferentes, por ejemplo, con las tecnologías, por ejemplo, con las inteligencias artificiales, entre otros. Respecto a los referentes previos, tenemos trabajos ya realizados a nivel internacional, por ejemplo, en Colombia y en Venezuela sobre las inteligencias múltiples, enfocados desde el paradigma de la metodología cualitativa bajo un diseño interpretativo mediante el método hermenéutico que sirve de referencia a esta investigación. Con respecto a las bases teóricas, estamos, la columna vertebral de esta investigación está basada en las teorías de inteligencias múltiples de Gardner y la teoría del constructivismo
constructivismo. En el constructivismo tenemos la teoría de Vygotsky. Con respecto a la fase 3 corresponde al marco metodológico. Tenemos una investigación, el tipo de investigación es cualitativa, donde se explica desde a un nivel explicativo, inductivo, desde lo ontológico, axiológico, metodológico y epistemológico. Los actores sociales van a estar formados por los colectivos de docentes matemáticos de instituciones de educación media general de gestión pública y privada, tal como lo dice Taylor y Bogart. El muestreo va a ser por conveniencia los informantes clave, que en palabras de Morse que se puede configurar de esta manera. Los informantes clave van a estar conformados, por supuesto, por estos profesores de matemática. Dentro de las técnicas e instrumentos de recolección de datos está la entrevista. Tenemos la entrevista no estructurada, por supuesto que son preguntas no diseñadas, sino que pueden surgir de la manera de interacción con el informante clave. La validez y confiabilidad de los datos de acuerdo a Tojar y Leconte y Goes. Ellos hablan que la validez puede ser interna y externa, lo cual la interna es la ejecución del instrumento y la externa es que esto se lleve a cabo. Entonces el paradigma de investigación de todo este trabajo se está ubicado en el paradigma fenomenológico hermenéutico. De acuerdo al autor se va a trabajar las fases que dice este teórico, que es Leconte y Goes de 1982. Muchas gracias. Estoy atento a cualquier interrogante en mi correo.